oeste de Nueva York, 1826. No te animes. La noticia corrió como la pólvora. Había tierra disponible, y mucha. Todo parecía indicar que el oeste de Nueva York era un paraíso. Al menos para mi hermano y mi padre, dos granjeros de Vermont. 87 acres y medio en el extremo noroeste de la parcela 13 del municipio de Palmyra. Enhorabuena, señor Steed. De acuerdo. Como tú digas. Está bien, está bien. Toma. Es usted propietario de una de las mejores extensiones de tierra del estado de Nueva York. Enhorabuena, señor. Gracias. No, no pienso ir. Melissa, por ¿Cómo favor, puede no. hacernos esto, papá? No conocemos a nadie en Nueva York. Querrás decir que no conoces a nadie como John Connelly. Joshua. Es muy difícil para ella. Es difícil para todos nosotros. Nos hemos decidido, ¿verdad? Pues sigamos adelante. ¡Ya! ¡Vamos! En vísperas de cumplir 16 años, papá anunció que nos trasladábamos. Él y Nathan se adelantaron y nosotros llegamos antes de la siembra de primavera. Nunca habíamos oído hablar de Palmyra, Nueva York, ni de un hombre llamado Joseph Smith. Y tampoco podíamos saber que para la familia Steed el viaje acababa de empezar. La obra y la gloria. ¡Señor Steed! Ven, ¡Señor Steed! ven. ¿Qué? ¿Quién sabe que estás aquí? ¿Nadie? ¡Señor Steed! Salvo mi familia. ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pesáis? Bienvenido a casa, señor Steed. A ver si lo he entendido bien. Josh es el mayor. No por mucho. Dicen que eres muy trabajador. Trabajas el doble que la mayoría de los hombres. Pero según dice Nathan, eso ocurre una vez al año. Y solo si hay alguna jovencita mirando. Martin ha sido el mejor de los vecinos. Nos ayudó a marcar los límites de la propiedad. Gracias, señor Harris. No hay de qué. Me alegro de que estén aquí. Ben estaba como un oso en una colmena. ¿Me echabas de menos? Los hombres de Nueva Inglaterra tienen el caparazón muy duro. La echaba de menos. ¿Qué es eso, papá? La granja Steed. Guarda ese maldito libro, venga. ¡Tira! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ya! ¡Vamos! Ni siquiera se mueve. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Ya! ¡Ya!
¡Papá! ¡Quietos, quietos! Vaya. 2 centímetros más y... ¿Estás bien, papá? Sí. Gracias, hijo. Tendremos que talar más la raíz. No haremos nada sin una cadena decente. Josh, ensilla una de las mulas y lleva esto al herrero. ¿Me has oído, hijo? Has estado trabajando toda la tarde en este tocón y no se ha movido un centímetro. Sugiero que lo dejemos como los demás y sigamos limpiando el terreno. No habrá tocones en mi granja. Y ahora lleva la cadena a que la arreglen. Papá, ha podido matarte. Déjalo como está. Ven. Voy a la ciudad. ¿Quieres que te traiga algo? No, gracias, Martin. Josh ya iba para allá. Un nogal, ¿eh? Es el árbol más terco. Pensé que nunca limpiaría mis tierras. Está cediendo. Pero si no podemos plantar el trigo y el maíz, será un invierno muy duro. ¿Has pensado en contratar a alguien? Se nos echa encima la primavera. Tendrás que sembrar antes de un mes. Aún te queda dinero de la venta de la granja, papá. Conozco a una familia que vive a 3 kilómetros de la ciudad con 2 hijos dispuestos a trabajar. Yo los empleé y quedé muy satisfecho de su trabajo. ¿Cómo se llaman? Los Smith. Ya hemos descargado los tablones, señor. Ni te me acerques. Me encanta esto. Por eso trabajo aquí. Es la mejor parte de la ciudad. Mi madre y mis hermanas ni se acercarían por aquí. Sí, es mejor que no traigas a tu madre. Aquí me bajo. ¡Su! Gracias, Steve. Ha sido un placer. ¿No quieres conocer a los chicos? No, tengo que ir a recoger a unos trabajadores que mi padre ha contratado y antes debo hacer una parada, así que... Una parada. Ya, os vi a los dos en el baile. Ten cuidado, Steve. ¡Ea! ¿Qué desea? Tengo una lista de cosas. Pero antes quiero ver unas herramientas. Están allí. Gracias. De nada. Oh, señor McBride. ¿Conoce a los Smith del camino de Stafford? ¿Por qué? Mi padre ha contratado a 2 de sus hijos, Hiram y Joseph. Tengo que recogerles. ¿Usted es nuevo aquí? Sí. No me incumbe, pero dígale a su padre que lo piense mejor. Necesito ayuda, por favor. Hola, señora Howard. Hola, querida. Con usted quería hablar precisamente. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy buscando una pieza de tela que sea resistente y elegante a la vez. Creo que tengo lo que está buscando. Permítame. Señor Steve. Hola, Lidia. ¿En qué puedo ayudarle, señor Steve? Mi madre me ha encargado algunas cosas. Por supuesto. Siempre es un placer ayudar a su madre. Está muy guapa hoy, Lidia. Muy guapa. Si me lo permite, señor, le ayudaré a buscar esas cosas. ¿Conoce a esos hombres? Mira, debe de ser ¿Por ese. qué? ¿Qué quiere de ellos?
Mi padre los ha contratado para limpiar la tierra. He venido a buscarles. Hiram Smith. Él es mi hermano Joseph. Joshua Steed. ¿Joshua? Mucho gusto. ¿Comerán con nosotros? No me gusta la idea. Hoy han trabajado mucho, Merian. ¿Recuerdas a los de Roland? Eran mal hablados y holgazanes. Ellos no son así, mamá. Deberías haberlos visto. Han limpiado mucho terreno. No querían parar ni para cenar. Rebeca está encantada. Y Matthew les adora. Más fuerza, Matthew. Me has vuelto a ganar. Este chico es un toro, señor Steed. ¿Una más? No, ve con tu hermana. Le has dejado sin fuerzas, Matthew. Ya no le quedan para juegos de hombres. Tal vez deberíamos demostrarle a los chicos Smith lo que significa la terquedad de Vermont. Joshua es el campeón de Rodland del juego del palo. No sé de nadie que le haya ganado. Dejad en paz a Joseph y Hiram. Hoy han trabajado muy duro. Mamá tiene razón. No quiero humillarle. Podría sentarle mal la comida. De eso nada. Apuesto a que Joseph puede ganarte 3 veces seguidas. El perdedor arrancará el tocón del nogal. Tanto trabajo debe haberte afectado el cerebro. Pensaba que el mayor era el más listo. ¿Qué dices, Joseph? ¿Respaldas la apuesta de tu hermano? Siempre. Esto no me gusta, Ben. Hagámoslo para que los Smith puedan empezar a cavar. Alguien podría lastimarse. ¿Vas a permitir que lo hagan? Necesitamos espacio. No quiero que nadie tenga ventaja. Bien. Estas son las reglas. 3 intentos. La primera vez que Joshua tire a Joseph, se acabó. Elige. Para colocar las manos. ¡Oh! Por mí puedes quedarte con el exterior. No quiero que pongas excusas cuando pierdas. Muy bien. Será mejor que apartes ese barril. Ahí es donde caerá Joseph. De acuerdo. Tirad limpiamente. ¿Listos? Listo. ¡Ya! Va una. Cógelo bien, hijo, cógelo bien. ¿Listos? ¡Tirad! ¡Tira, Joshua! ¡Vamos! Van 2. Una más y se acabó. No me defraudes, hijo. No me defraudes. ¡Ánimo, Joseph! ¡Puedes con él! ¡Joseph! ¿Listos? ¡Tirad! Mañana tirarás tú de ese tocón. Así descansarán las mulas. Bien hecho, Joshua. Nadie ha estado tan cerca de ganarme. Ya. No es necesario que vayamos todos. Claro que sí. Yo puedo sentarme sobre su padre y mientras Joseph puede atar a su madre. Y tú saludas a la Largaos de señorita aquí. Lidia. Volveremos.
¿Qué desea? Señor Steve, no sabía que estuviera en la ciudad. Lidia, buenas tardes. Joshua Steve, estas son mis mejores amigas. Abby Pierce y Rilda Jane Freeman. Señoritas. Voy enseguida. Malditos. ¿El sábado irá a las obras del granero? Le veré allí. Mi hermano Nathan, la señorita Lydia McBride. Encantado de conocerla. Tiene los rasgos de los Steve. Se parece mucho a su madre. Será mejor que me vaya. Hasta el sábado. Sí. Ha sido un placer. Vaya, pero si es Joseph Smith. El mismo Joe en persona. Vamos a presentarle nuestros respetos. Buenas tardes, señorita Lydia. Señor Murdoch. ¿Ha venido para aprender algo más sobre esos ángeles? No. Vengo a un recital. Will Murdoch, tú debes ser de la familia de los recién llegados. Este es mi hermano David y él mi primo Mark. Yo soy Joshua, mi hermano Nathan y Joseph, a quien parece que ya conocéis. Ya lo creo. Todos conocemos al bueno de Joe, ¿verdad? ¿Cómo estás, amigo? Bien, Will. ¿Ya tienes esa Biblia de oro? ¿Joe no te ha hablado de su Biblia de oro? ¡Qué vergüenza, Joe! A la gente le encanta esa historia, especialmente la parte en la que esos ángeles vuelan sobre tu casa. El tiempo de espera termina este otoño, ¿no es así? ¿Cree que su padre aceptará que le paguen las mercancías en oro, señorita Lydia? Compraremos nuestras provisiones, como hace todo el mundo. Joe, ¿qué aspecto tiene un ángel? ¿Era un ángel hombre o un ángel mujer? ¿Por qué no mandas a un ángel que nos diga dónde encontrar un tesoro enterrado? Estaremos esperando el loro. A ver, ¿qué es todo eso sobre una Biblia de oro y los ángeles? ¿Crees que los ángeles van diciéndole a la gente dónde encontrar tesoros? Ni hablar. Bien, yo tampoco. También hablaron de una Biblia de oro. Cuando un burro rebuzna, ¿crees que es para decir algo importante? Muy bien, vamos. Hiram, vamos, empuja un poco más. Bien. ¿Dónde está el difícil? Voy a desengancharlo. Cuidado con las avispas. Bueno, tampoco ha costado tanto, ¿eh? Oye, Hiram. Ayer en la ciudad, unos hombres le dijeron a Joseph algo de una Biblia de oro. Los Murdoch. Y le hablaron de unos ángeles. Josh, no tenemos derecho a entrometernos. ¿Y bien? El que quiera saber algo de eso tendrá que preguntárselo a Joseph. ¿De verdad te interesa saberlo? ¿O es por lo que comenta la gente? Lo único que he oído es lo que dijo Will Murdoch. ¿No has oído decir que Joe Smith es un argán inútil y borracho? ¿Inmoral? ¿Indigno de confianza? ¿Y muy poco atractivo? Puede que eso último sea cierto. Quizás has oído decir que somos profanadores de tumbas, adoradores del diablo y cosas así. No me creo nada de eso. Y tampoco mi familia. Gracias. ¿Por qué dicen esas cosas? Si hablamos, llegarás tarde a cenar. Aún falta una hora.
No te pido que creas lo que voy a decirte, pero te agradecería que me escucharas hasta el final. ¿Has ido a alguna reunión religiosa? ¿Evangelista? Sé de ellas, pero no hemos ido. Mi padre dice que es una locura común. Y no está muy equivocado. Tenía unos 14 años cuando vinieron a esta región. Desde hace muchos años nos encontramos perdidos, como ovejas sin pastor. La Biblia dice que Dios ya ha decidido quién va a salvarse, por lo que os aconsejo que busquéis en vuestro corazón para saber si Dios os ha elegido. ¿Pero qué está diciendo? Es que se ha vuelto loco. Tantas formas de vivir la fe, tantas opiniones, tanta ira. Me preguntaba quién de ellos tenía razón, o si todos ellos estaban equivocados. Si alguno de ellos tenía razón, ¿quién era? ¿Y cómo podía yo saberlo? Gracias, querida. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pedid con fe, no dudando nada. Celestial. Mientras rezaba, vi una columna de luz justo encima de mi cabeza, que descendía gradualmente. Cuando la luz se posó sobre mí, vi a dos personajes. ¿Personajes? Sí, dos seres. Su brillo y gloria desafían toda descripción. Uno de ellos me habló y me llamó por mi nombre y dijo: este es mi querido hijo. Escúchale. Vi a Dios, Nathan. Y vi a su Hijo, Jesucristo. Sé que esto puede parecerte raro, pero te lo repito. Vi a Dios Padre y vi a su Hijo. Nathan. ¿Qué aspecto tenían? Glorioso. No hay otra descripción. La luz que irradiaban era tan brillante que pensé que las hojas arderían. Cuando por fin me recuperé, puedes imaginar cómo me sentía. No era eso lo que yo esperaba. Aún así, le pregunté a qué iglesia debía unirme. ¿Y? Me dijo que no me uniera a ninguna. Debo regresar. Nathan, sé lo que estás pensando. Confía en tus sentimientos.
Buenas noches. Steve. Joshua. ¿Os acordáis del señor Steve? ¿Bebes? Es bueno, ¿verdad? Sostiene el botellón mejor que tú, Coop. Siéntate, Steve. Bien. ¿Qué te traes entre manos con Joe Smith? Nada en especial. Mi padre le contrató para limpiar la tierra. Yo que tú le mandaría a su casa. Los Smith son unos lunáticos. La gente se pregunta si tu familia tiene algo que ver con ellos. ¿Qué es eso que decíais el otro día sobre ángeles y una Biblia de oro? ¿No has oído nada? No. Smith dice que un ángel se le apareció una noche y le dijo dónde estaba enterrado un viejo libro. Joe dice que es como la Biblia. Y está escrita en planchas de oro. ¿Y le creéis? Lo del ángel no. Pero supón que haya oro y que seguimos a Joe cuando vaya a buscarlo. Hay muchos tesoros enterrados por aquí. Los españoles trajeron mucho oro. Si hay oro, ¿dónde está? Enterrado cerca de las tierras de los Smith. El ángel dijo que Joe tenía que esperar antes de desenterrarlo. El ángel dijo... Escucha, se comenta que irá en otoño. Y nosotros queremos estar allí cuando Smith desentierre el oro. Mamá. Es muy temprano. Es domingo de Pascua. No podía seguir en la cama. Papá, sí. Bebió mucho anoche. Según la señora Sloan, también Joshua. ¿Le vio? Con los Murdoch. Por eso no volvió a casa. A tu padre no le gustará saberlo. ¿Qué estás leyendo? La última parte de Juan. Los buenos propósitos de Año Nuevo. El mío fue leer los 4 evangelios antes de Pascua. Casi he terminado. María ha llegado al sepulcro vacío. Un buen pasaje para esta mañana. Pude terminarlo ayer, pero quise dejarlo para hoy. Si Jesús resucitó, ¿está vivo todavía? Por supuesto. ¿Como un ser real? ¿Una persona? Tomás tocó sus manos y sus pies, eso es muy cierto. Pero fue hace casi 2000 años. ¿Y? ¿Podría parecérsele a alguien? Se le apareció a María y a Pablo. Supongo que podría, ¿por qué? Nathan. Joshua te dijo lo que pasó en la ciudad el otro día con Joseph. Los chismes ofenden, Nathan. Lo sé, pero... Cuando volví a casa con ellos, le pregunté a Joseph por qué la gente decía esas cosas sobre él. Eso no nos incumbe. Mamá, quería saberlo. Dijo que cuando tenía 14 años, estaba confuso. No sabía a qué iglesia unirse. Y leyó a Santiago, creo que en el primer capítulo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Becca, ayuda a tu hermana con los tazones. ¡Felices Pascuas, papá! Felices Pascuas, Matthew. ¿A qué hora llegó Joshua anoche? Aún no ha llegado.
Vuelvo enseguida. Ben, ni siquiera sabes dónde está. Probablemente ya esté de camino. No necesita que tú le defiendas. Ben, es el día de Pascua. Siéntate a comer. Ya llegará. ¿Qué estás haciendo aquí? Me pasé toda la noche buscándote. Me pareció que estabas muy ocupada. Esperaba que te acercaras. Lidia, se hace tarde. Tengo que irme. El miércoles mis padres se van a Waterloo. Yo me quedaré con mi tía en el camino de Canandaigua. Mi tía no es tan estricta como mi padre. ¿Irás a verme? Lidia. Iré. El primer día de la semana, muy de mañana, vieron el sepulcro. Sepulcro. Siento no haber vuelto a casa anoche. Estuve con unos amigos. ¿Amigos? No serían los Murdoch. Niños, necesitamos huevos. Mírame. Te he preguntado si creías que esos dos borrachos mugrientos son tus amigos. Ni siquiera les conoces. Todo el pueblo parece conocerles. Son ratas de taberna. Tú sabes mucho de ratas de taberna. Solo tuvimos que esperar una hora para que tú y tus amigos bebierais algunas jarras. Joshua. ¿Qué has dicho? Perdóname. Así que como la joven McBride no te hizo caso, te fuiste con tus supuestos amigos a emborracharte. No metas a Lidia en esto. Es la niña consentida de un comerciante engreído que cree que los granjeros no somos mejores que el ganado. Y si piensas que la impresionarás con tus pantalones remendados y tus botas llenas de estiércol, eres más tonto de lo que creía. Ben, estás fuera de lugar. ¿Y tú cómo sabes lo que hice anoche? Te juntas con la basura y la gente se pregunta si Joshua Steed también es basura. ¿A quién le importa lo que opine la gente? A ti debería importarte. ¿Te preocupa que si Joshua Steed es basura también lo sea su venerado padre? Ten mucho cuidado con lo que dices. Si tanto te preocupa la opinión de la gente, deberías despedir a los Smith. ¿A los Smith? Deberías oír lo que comentan en la ciudad sobre Joe Smith y sobre ti, por haberlos contratado. ¿Qué dicen sobre Joseph? Joe dice que un ángel le trajo una Biblia de oro que está enterrada en un cerro y que él la traducirá y salvará al mundo. A quien yo contrate es asunto mío. Si te preocupa lo que apesta a la basura, Joe Smith y sus ángeles apestan como perros muertos. Y si no te importa eso, deja de preocuparte por quiénes son mis amigos, porque yo decido quiénes son mis amigos y quiénes no, y no necesito tu permiso. Mientras vivas en esta casa y comas en esta mesa, necesitarás mi permiso. Recogeré mis cosas. Joshua, no. Vendré a ayudar en la granja, pero a partir de ahora viviré en la ciudad. No necesitamos ningún favor. No lo haré por ti, papá. Lo haré por ellos. Tranquila, mamá, tranquila. No me pasará nada. Tranquila. Mamá, déjale ir. Señor Steed. ¿No quiere pasar? Señor Steed. Ha terminado el trabajo que tenía para vosotros. Ya no os necesitaré más. Tendrás que dejar de ganar a todo el mundo tirando del palo.
Buenas tardes. ¿Es usted la señora Gates? Que yo sepa, sí. Soy Nathan Steed. Me han dicho que su sobrina Lydia vive con usted. Tal vez sí. Tal vez no. ¿Cómo has dicho que te llamas? Nathan Steed. Vivimos al norte de la ciudad. Steed. No conocía a ninguno de vosotros hasta ayer. Ahora mi casa está llena de jóvenes, Steed. ¿Ha visto a mi hermano? ¿A Joshua? Estuvo aquí anoche. Se quedó mucho rato. Los invitados y el salmón pasados 4 horas apestan. ¿Sabe dónde está Lydia ahora? Es posible. Seguramente está en la biblioteca. Ata el caballo y entra por la puerta de atrás. Gracias. Señorita Lydia, su tía me ha dicho que estaba aquí. Perdone, debería haber hecho más ruido. No. Toca usted muy bien. Verdinae. ¿Conoce a Verdinae? La Sinfonía de la Reina. Me sorprende, Nathan. Hola de nuevo. Estoy buscando a Joshua. Me contó lo ocurrido con su padre. Lo siento. Mi madre está preocupada por él y le manda unas cosas. Le dije que debería hablar con su padre, pero no quiere. ¿Sabe dónde se hospeda? Con Will Murdoch. Consiguió un trabajo en el muelle, en un almacén. ¿Está allí ahora? Probablemente, pero vendrá al salir del trabajo. Espérele aquí. ¿Me permite? Por supuesto. Salgamos fuera, se está más fresco. Este jardín es precioso. Es muy antiguo. Yo solía jugar aquí con mis primos. Las flores hacen juego con su vestido. Gracias. ¡Joshua! Hola, hermanito. Mamá te envía pan y otras cosas. Melissa te envía tu chaqueta. Gracias. Esperaba que vinieras. Te dije que vendría. ¿Cómo está mamá? Preocupada. Melissa te da su piedra para calentar la cama si decides volver. No pienso volver. Lo sé. Mamá quiere que vayas a cenar el domingo. Deberías hacerlo, Joshua. Escucha. Aquí hay parte de mi jornal. Dáselo a papá para que busque ayuda. Papá despidió a Joseph y Hiram. Me parece bien. ¡Josh! ¿En serio? La gente de la ciudad no deja de hablar. Joseph y Hiram son buenos trabajadores. Esas historias descabelladas... No son descabelladas. Los padres de una amiga se lo oyeron decir al padre de Joseph. En el bosque vio unos ángeles. Nunca dijo haber visto unos ángeles. No importa lo que dijo. No está bien de la cabeza y papá hizo bien en librarse de ellos. Dales las gracias a mamá y Melissa. ¿Irás el domingo? No lo sé. Cuídate, Josh. Dejaré tus cosas aquí. Gracias. Me pregunto qué diría cierto padre si supiera que un estibador está cortejando su única hija. Pero eso te gusta, ¿verdad?
No, es solo que... Sé sincera, niña. A veces el fruto prohibido parece el más dulce. Pero tienes que preguntarte, ¿con el paso de los años será más dulce? ¿O perderá todo su sabor? Buenas noches, tía Eddie. ¿Sabes que su hermano tiene tu edad? ¿Quién? El hermano. Nathan. Son diferentes. ¿Conoce a Verdinae? Buenas noches, querida. ¿Echamos otra mano? Por supuesto, a ver si me recupero. Eso es imposible. Me bebería un barril entero. Querrás decir otro, ¿no? Buenas noches, señorita. ¿Dónde vas, cielito? ¿Quiere un poco de compañía? No te vayas, no te vayas. ¿Qué hará paseando a estas horas tan sola? Sigamos a lo nuestro. Sí. Lidia. Joshua. Ven, entra. Pensé que no vendrías. Este lugar es horrible. Ahí fuera, no aquí dentro. No puedo quedarme mucho. ¿Qué es esto? La regresión del hombre al simio. Eso es lo que quiere el capataz, simios. Seguid cargando esos fardos en las barcazas, animales. El señor Croft busca un dependiente para la tienda. Sí, por la mitad de lo que gano aquí. ¿Pero las condiciones laborales son mejores? Lidia, calculo que dentro de 1 año y medio podré comprar un tiro de caballos y una carreta. ¿Es lo que quieres? Deberías volver a tu casa. Podrías trabajar aquí, pero te ahorrarías el alquiler. Vale la pena gastar $4 para no vivir bajo el control de mi padre. No está bien que sigas separado de tu familia. No pienso volver. Hablemos de otra cosa. Tengo que irme, Joshua. No debería estar aquí. No, espera, lo siento. Me alegro de que hayas venido. Son Will y David. ¿Los Murdoch? Sí, me traen la cena. No deben saber que he estado aquí. Ellos no dirán nada. No. ¿Hay otra salida? Sí, te acompaño. No. No les digas que he estado aquí. Steve, abre la puerta. Nathan, Hola, Lidia. ¿cuánto tiempo? Estuve ayudando al señor Harris a recolectar el maíz. Espere. Permítame. ¿Dónde lo quiere? Ahí mismo. Gracias. Estaba en la ciudad y he pensado en comprar caramelos para los niños. Muy bien. Espera a ver si lo encuentro. 4 de estos. ¿Qué más? 5 de estos. ¿Ha visto a Joshua? No le veo mucho. Trabaja demasiado. Le esperábamos para el cumpleaños de mi madre. He pasado por el almacén, pero no estaba.
Pasa mucho tiempo con los Murdoch, en la taberna. Le dejé una nota en la casa de huéspedes, pero si le ve, ¿podría darle el recado? ¿Qué recado? Hola, Lidia. Últimamente pasas mucho tiempo en la ciudad. El domingo es el cumpleaños de mamá. Lo sé. Le gustaría que fueras a comer. No sé si podré. No sabes si podrás o no sabes si querrás. He dicho que no sé si podré. Haz lo que quieras, pero deberías pensar en mamá. Gracias. Deséele un feliz cumpleaños de mi parte. Buenas tardes, señor Steed. Soy Emma Smith. Usted es Nathan, ¿verdad? Usted es la esposa de Joseph. La vi la semana pasada en el herrero. No esperaba que me recordara. Sí que la recuerdo. ¿Cómo está Joseph? El otro día estaba hablando de usted. Se preguntaba cómo le había ido la cosecha a su familia. Nos fue bien, gracias a él y Hiram. ¿Cruzamos al otro lado? Como quiera. Venid. Odio todo esto. La señora de Joe Smith. Discúlpenos, por favor. ¿A qué tanta prisa? ¿Dónde se mete Joe? Dicen que se largó del país. La señora Smith tiene cosas que hacer. Discúlpenos. ¿Qué te parece, Luke? La señora Smith tiene un acompañante. Déjennos pasar, por favor. Incluso dice por favor. ¡Apártese! ¿Estás bien? Sí. Nathan me ha ayudado. Gracias, Nathan. ¿Dónde te metes, Joe? ¿Has estado buscando más tesoros en Pensilvania? ¿Ya tienes esa Biblia de oro? Joe! ¡Esos ángeles! Ve y espérame junto al poste. Abran paso. ¿Abran paso para qué? Vamos a pasar, Will. Cálmate, Nate. Solo queremos hacerle algunas preguntas a Joe. Nadie va a salir lastimado. Hazte a un lado, Will. Esa no es forma de hablarle a un viejo amigo, señor todopoderoso Nathan Steed. ¿Es pariente tuyo, Josh? Sí, por así decirlo. Hola, Joshua. Joseph. ¿Tú formas parte de esto? Quiero respuestas como todos los demás. Eso. Exacto, también queremos saberlo. No habrá respuestas hoy, Josh. Emma y yo ya nos íbamos. Te lo pregunté en primavera y no me respondiste. ¿Qué me dices de esa Biblia de oro, Joe? ¿Acaso existe? Ya basta. Estás avergonzando a la familia. ¿Qué pasa con esas planchas? ¿Dónde están? ¿Los espíritus te han dicho cuándo las tendrás? Deberíais saber mucho de espíritus. Con la de tiempo que paséis en la taberna. Ustedes se jactan de ser cristianos. ¿Es esto lo que les enseñan los domingos? ¿Intolerancia? ¿Una mujer decente es acosada en nuestras calles y no hay ningún otro hombre que se atreva a decir nada? Piensen en eso el domingo, mientras se arrodillan a rezar sus oraciones. Sí, algo de razón tienes. Sí, estamos siendo muy intolerantes. Vamos. Sí, sigamos con lo nuestro. ¿Has hecho todos los encargos? Prácticamente. Bueno, aún tengo que pasar por el restaurante. Muy bien, te acompaño. Como quieras. Vamos, cariño, tengo que ver. ¿Tú también? Adiós. Yo no he dicho nada. Sí, me he dado cuenta. Nathan, qué agradable sorpresa. Pase, por favor. No, no puedo. Solo quería hablar con Joseph. Mamá Smith, este es Nathan Steed, el que hoy nos ha ayudado en la ciudad. Señor Joseph, es Steed. Nathan Steed. Pase y siéntese. Coma un trozo de pastel. La verdad es que no puedo. Nathan,
Emma, llama a papá y a los niños. En serio, señora Smith. Me están esperando en casa. Nathan, ríndete. Nadie le dice que no a mi madre. Casi no puede caminar. El pastel de mi madre es legendario. Joseph. Puedes preguntar, Nathan. Tal vez no sea asunto mío, y si así lo crees, dímelo. Creo que sí es asunto tuyo. La gente comenta que has visto ángeles y que tienes una Biblia de oro. ¿Hay algo de cierto en todo eso? ¿Tienes planchas de oro o una Biblia de oro? No. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Has pensado en todo lo que te conté hace un tiempo? Sí. Mucho. No sé. Parte de mí quiere creerlo. Quiero decir que sé que no eres un embustero. Pero otra parte de mí dice que es increíble. Que Dios se le apareció a un jovencito. Lo siento. No, tranquilo. Yo me siento igual. A veces me pregunto por qué me ocurrió a mí, y la respuesta siempre es la misma. No lo sé. Solo sé que sucedió. Mi madre te cree. ¿En serio? Ha rezado por ello. Durante meses. Dice que lo sabe. Eso significa mucho para mí, Nathan. ¿Se lo dirás? En cuanto a esas planchas de oro... Has dicho que no existen. He dicho que yo no las tengo. Y no las tengo. Todavía. Es la mayor tontería que he oído jamás. No hay necesidad de insultar a nadie. No puedo creer que un hijo mío se quede sentado oyendo hablar de ángeles y planchas de oro enterradas sin ni siquiera ponerlo en duda. ¿Qué otras mentiras contará ese embustero? ¿Tú crees esas bobadas? Sé cómo te sientes, Ben, pero piénsalo. ¿Y si fuera verdad? Los cielos se abrieron y Dios habló a sus hijos como en los tiempos bíblicos. Ben, ¿y si fuera cierto? No lo es. Ese muchacho está loco y debería estar internado. Papá, conocemos a Joseph. Estuvo trabajando para nosotros. No creo que sea un embustero. No tiene que estar mintiendo. ¿Conoces a los embaucadores? Es obra del diablo, Mary-Ann. Y si quieres hablar del tema, no lo hagas en mi presencia. No, es una locura. Y que Dios ayude al tonto que le preste atención. ¿Es aquí? Tiene que serlo. El señor Harris dijo que era el camino cruzando el arroyo. Me resulta muy difícil verte sufrir tanto, querida. Oh, tía Eddie. Me parece muy atrevido por mi parte ir a su casa. Tienes razón. Daremos la vuelta y regresaremos. Nadie lo sabrá. Por otro lado, deberías entrar y aclarar el asunto para que podamos volver a la normalidad. Tiene que estar por aquí. Lleva horas trabajando en la cerca. Me gustaría ver qué cara pone cuando te vea. Pero mejor vuelvo a casa. Gracias. Oye, ¿has venido por lo que sucedió en la ciudad con Joseph y su esposa? ¿Te lo contó? Estaba muy enojado con la gente. Pero lo que más le molestó es que tú estuvieras allí. Yo solo vi a la multitud y salí a ver qué pasaba. No participé en ello. Eso es lo que yo le dije. ¿Y tú cómo lo sabías? Lo supuse. Me alegro mucho de que hayas venido a hablar con él. Espero que me escuche.
Te escuchará. Adelante. Gracias, Melissa. Hola, Nathan. ¿Y bien? ¿Qué? ¿Has hablado con él? Hemos hablado. Vamos, niña, o me lo cuentas todo o te dejo aquí mismo. Ha sido una conversación muy agradable. ¿Cómo de agradable? ¿Le has tocado la mano? ¿Te ha tocado la tuya? ¿Le has cogido del brazo? ¿Te abrazó al despedirse? No es asunto tuyo. Oh. ¿Y qué pasa con el hermano? ¿Joshua? ¿Qué quieres saber? ¿Vas a elegir a uno de ellos o vas a destrozar a esa pobre familia volviendo locos a los dos hermanos? Esta noche. ¿Estás seguro? Hemos estado vigilando su casa. Ahora ya las tiene, ocultas en el bosque. Pero esta noche las llevará a su casa. ¿Cómo lo sabes? Joe le pagó al carpintero para que le hiciera un arcón. Le dijo a Gilson que tenía que ser muy fuerte y con cerradura. Hiram Smith lo ha recogido esta mañana. Bien, reuniremos a los muchachos. Esta será la noche. Lidia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabías dónde estaba? Alguien de los muelles me dijo que estarías aquí. Tenemos que hablar, Joshua. Ya hablaremos luego. Estoy esperando a unos amigos. Vamos a casa de los Smith. ¿Qué amigos? ¿Para qué? Lidia, Joe irá por el oro esta noche. Todo el mundo lleva años hablando de esas planchas. Seremos los primeros en verlas. ¡Steve! Tú, espérame aquí. 1 hora, luego hablaremos. Joshua. Enseña el caballo, Steve. Murdoch. Espera dentro. Chase ha estado vigilando desde su casa y dice que Joe está preparado para salir en cualquier momento. ¿Estáis armados? Tranquila, nadie va a resultar herido, ¿de acuerdo? Las armas son para que Joe no se escape. ¡Lidia! Estás hablando de un robo. No es un robo. El oro no es de los Smith. Es un tesoro enterrado y nos pertenece a todos. Esa mujer te pone nervioso. ¡Cállate! Lidia, solo te pido que esperes 1 hora. No, Joshua. Me estás pidiendo mucho más que eso. Está subiendo por el cerro. Will, tú y yo vamos a seguirle. Vosotros ocultaos en el camino de Armington, donde se cruza con el de Stafford. ¿Vais a cogerle allí? Joe volverá por aquí. Si nosotros fallamos, tenéis que cogerle vosotros. Vamos. Pásalo por aquí. Pero ten cuidado de no pillarte el dedo, ¿entendido? Venga, tira del cordel por aquí. ¿Ves este agujero de aquí? Sí. Tira. Papá. ¿Quién será? Señor Steve, ¿puedo hablar con usted y Nathan? Es muy urgente. Ha dejado el camino. Vamos a perderle. Es aquí. Está entre esos árboles. Quédate aquí por si se me escapa.
¡Maldición! ¡Salto o disparo! Estúpido, te dije que te quedaras aquí. Podríamos haberle cogido. Vamos. ¿Tiene el oro? Ya lo creo. Vamos a por él. Ocúltate detrás de este árbol y no te muevas hasta que yo te lo diga. Pasará entre los dos. No dispares. Podrías darme a mí. ¡Cógele, Will! Acabemos con esto de una vez. Nathan. Señor Smith, lamento profundamente que mi hijo haya tenido algo que ver en esto. Le aseguro que antes del amanecer me ocuparé de este asunto. Gracias, señor Steele. Le agradezco que haya venido. ¿Tiene usted idea de dónde está Joseph? Nos gustaría hablar con él para asegurarnos de que está bien. Madre, ¿me traes un poco de agua? ¿Dónde está padre? Está en el granero. Samuel, ve a buscar a papá. Dile que me atacaron unos hombres en el camino de Armington y puede que aún sigan allí. Busca a Hiram y trae el halcón. ¿Te han atacado? 2 veces. Joseph, ¿te han quitado el libro? Lo intentaron. Lo he escondido fuera. ¿Qué haces aquí, Nathan? Mi hermano puede ser uno de los que te han atacado. Él y Will Murdoch. ¿Estás seguro? Estaba oscuro. Pero reconocí su voz, estoy seguro. Lo siento. No le hago a usted responsable de nada. Joseph, papá y yo vamos hasta Armington. Probablemente ya sea tarde. De todas formas, vamos. Nathan y yo os acompañaremos. Una cosa os digo. Los chicos Maston ya no volverán a la ciudad. Porque siempre les gano. Vaya, vaya. Buenas noches, papá. Nathan. ¿Queréis beber algo? Hoy hace frío. Quiero hablar contigo afuera. Vamos, papá. Tómate algo y después hablamos. He dicho afuera. Señor Steele, yo creo... Cierra la boca. Papá. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Está bien. Volvamos a avergonzar a la familia Steele en público. Despertemos a toda la ciudad para que todos puedan venir a ver lo que ha hecho mi hijo. ¿Y qué es lo que he hecho? Atacar a Joe Smith para robarle sus planchas de oro. La joven McBride fue a avisarnos. Nos dijo lo que tú y esos perros callejeros estabais haciendo. Te dije que nos crearía problemas. Cállate. ¿Fuiste tú quien se escondió en el bosque y atacó a Joe por la espalda como un cobarde? No sé de qué estás hablando. Joseph te oyó como llamabas a Will. ¿Por qué no eres un hombre y lo admites? No veo cuál es el problema. Llegó bien a su casa. Joshua, eso es robar. Esas planchas no son suyas. Las encontró. Ben, ¿hay algún problema aquí? Ninguno. Solo he venido a por mi hijo. ¡Joshua, no! No vuelvas a tocarme. ¡Nunca! ¡Atrás! ¡Quieto! Josh.
8 meses después. ¡Hey, Martin! ¿Eres tú? Ben, me alegro de verte. ¿Has estado fuera? Así es, vamos a un lugar más fresco. Me dijeron que estabas en Pensilvania. Sí, volví anteayer. ¿Negocios? Sí. Estuve ayudando a Joseph Smith a traducir el libro sagrado. Se llama el Libro de Mormón. Durante 6 días yo escribía y él traducía. ¿Cómo puede traducir nada? Casi no ha ido a la escuela. Ese es el milagro. ¿Las has visto? ¿Has visto las planchas? A Joseph le gustaría enseñárselas a la gente, pero el ángel se lo prohibió y a él le resulta difícil aceptarlo. Me lo imagino. Sé lo que piensas, Ben, y créeme, yo también tuve mis dudas. Joseph es un buen muchacho, pero tuve que soportar la presión de mi esposa y otras personas. Pensaron que estaba loco. Lo que hice fue pedirle a Joseph que copiara algunos de los caracteres de las planchas. Ten, mira. ¿Quién puede decir qué son y qué significan? Eso es lo que pensé. Así que las llevé a Nueva York. ¿Qué? A Nueva York. Fui a la Universidad de Columbia y encontré un profesor de lenguas antiguas, el profesor Anton. Él las examinó y me dijo que eran caracteres antiguos legítimos. Será mejor que me vaya. Gracias por el vino. Ben. Puedes pensar lo que quieras, pero Joseph tiene un libro sagrado y lo está traduciendo con la ayuda de Dios. Cuando lo publique te conseguiré un ejemplar para que tú lo juzgues. Durante meses no supimos nada de Joshua. Luego empezamos a recibir noticias. Le buscaban en Indiana por apuntar con un arma a un representante de la ley, por lo que huyó a Missouri, en la frontera del oeste. Y en un lugar donde casi no existía la ley, se convirtió en su propia ley. Subo 5 más. ¿Juegas o no, Steve? No tan deprisa, amigo. Veo tus 5 y subo 15. ¿Has subido 15? Eso Me es mucho retiro. dinero. Tiene que llevar buenas cartas. Yo también. Bien, Steve. Creo que es un farol. Veo tus 20 y subo 20 más. ¿20? Has subido 20 más. Esta mano es muy fuerte. Se están jugando mucho dinero. Debes de tener muy buena mano. ¿Por qué no lo hacemos más interesante? Tengo un negocio de transporte no tan grande como el tuyo. 2 carretas, 6 bueyes y un tiro de 8 caballos. ¿Qué quieres decirme? Mi negocio y todo lo que hay en la mesa contra tu ganado y tus carretas. La codicia acabará contigo. Lo veo. Me juego todos mis negocios. El ganador se lo lleva todo. Un full. Reinas y dieces. 4 reyes. Tomad lo que queráis, invito yo. Por un momento he
pensado que ibas a cerrar los ojos y agradecer a Dios que papá dijera que fuéramos a dar un paseo. Con Joshua fuera de casa, fue fácil que Nathan y Lydia se enamoraran. ¿Y a ti? Pero todos sabíamos que no todo había terminado. La situación se complicaría cuando Joshua se enterara. ¿Podemos pasear por ahí? Desde luego. A mis amigas les da miedo, pero a mí me encanta esto. Es muy tranquilo. ¿Y qué más? Muy íntimo. Lydia, sabes que te amo. Sí. Quiero pedirle permiso a tu padre para casarme contigo. Dirá que no. Mi tía dirige un internado en Boston. Quieren que vaya a pasar un año con ella. ¿Un año? Mi madre dice que si acepto cuando regrese no se opondrá a nuestros deseos. Entonces ve. Yo trabajaré mientras tanto. Un tal señor Knight me ofreció un empleo en Pensilvania. El próximo otoño podríamos tener nuestra propia tierra. En 12 meses habrás cambiado. No cambiaré. No podría. Lydia, ve a cambiarte. La cena se servirá a las 6. Querida Lydia, nos hemos enterado de algo que nos produce una gran inquietud. Hace unos días, Nathan Steed ha regresado de Colesville a Palmyra. Dice que ha vuelto para ayudar a su padre. Pero se comenta que lo ha hecho porque Joseph Smith ha vuelto a la región. Cuando Nathan vino ayer a la tienda, se lo pregunté y admitió que había sido bautizado y que era un seguidor de Joseph Smith. No quiero que te acerques a mi hija. Lydia, hasta ahora no me he entrometido en la decisión que habías tomado, pero no puedo seguir en silencio por más tiempo. Estos sucesos no han hecho más que confirmar nuestra profunda preocupación por haber elegido a Nathan Steed, y me veo en la obligación de prohibirte que sigas con esa relación. La cena no está preparada. No voy a cenar, tía Helen. Me voy a casa lo antes posible. ¡Joshua! Tu padre me ha dicho que tengo correo, ¿es esto? Sí. ¿Cuándo ha llegado? Las devolvieron todas hará unas 2 semanas. Te pedí que las enviaras hace meses. Y acaban de devolverlas. Llegaron hace 2 semanas. Ni siquiera las enviaste. Las envié, Joshua, pero nadie pagó el franqueo cuando llegaron allí. ¡Embustera! Mira los sobres. Tu adorada Lydia ni siquiera las abrió, las devolvió sin leerlas. Debo irme, mi padre me espera. Oye. En primavera me iré al este por un tiempo. Es hora de ver a mi familia.
Querrás decir hora de ver a Lidia. Tengo que irme. Steve, no eres bienvenido aquí. Me llevaré un momento a su hija, señor McBride. No harás nada de eso. Volverá. Dentro de un momento. No me dejaba ir a verte. Por eso tenía que causarle buena impresión. Estos han sido los 10 meses más largos de mi vida. ¿Por qué no me dijiste nada sobre tu obsesión por Joseph Smith? Te escribí una carta. Después de que te bautizara. Yo... ¿Por qué tienes esa devoción por Joseph? ¿Es más importante que todo lo que hemos planeado? ¿Que nosotros? No se trata de Joseph. Joseph ha sido llamado por Dios. Es a Dios a quien sigo. ¿Y qué es primero, Nathan? ¿Yo o esa religión? ¿Acaso soy antes que tus padres? No tienes idea de lo mucho que les afecta esa locura de Joseph Smith. Si sigues así y me caso contigo, mis padres acabarán rechazándome. No sería bien recibida en su casa. Nadie volvería a pronunciar mi nombre en su presencia. Tú eres su hija única, ¿no? ¡Lo harían! Lo harían, Nathan. ¿Vas a pedirme algo así? Lidia, te amo. Quiero casarme contigo. Y yo te amo a ti. ¿Acaso no lo sabes? Te quiero, Nathan. Estoy dispuesta a decirles que si no te aceptan me perderán a mí. Pero no lo haré por Joseph. Es un fraude. No puedo creer que te hayas dejado engañar. Lidia, yo... Estoy dispuesta a elegirte a ti antes que a ellos. ¿Estás dispuesta a elegirme antes que a Joseph? ¿Es esa tu respuesta? Lidia, no hagas esto. Adiós, Nathan. Ayer estuve en Fayette. Joseph ya ha terminado de traducir el libro de Mormón. Ebe Grandin, el editor, dijo que lo imprimiría si Joseph le daba alguna garantía. ¿Qué clase de garantía? $3.000. Uf. Voy a hipotecar la granja, Ben. Mañana iré a ver a un abogado para que prepare los documentos. Es mucho dinero, Martin. Lo sé. ¿Estás seguro de querer hacerlo? No permitas que Joseph te convenza a menos que estés seguro. Ben, ¿crees que soy un hombre honrado? Por supuesto. Estoy seguro. ¿Crees que miente? Martin Harris es uno de los mejores hombres que conozco. Y no es un embustero. Le han engañado. ¿Engañado? No sé cómo lo ha hecho Joseph, pero es diabólico y no quiero saber nada del tema. ¿Sabías que Martin ha hipotecado su granja y le ha dado $3.000 a Joseph? No se los ha dado a Joseph, se lo ha dado al editor para que imprima el libro de Mormón. Joseph no verá un centavo. $3.000 es una locura. Si escucharas a Joseph tan solo una vez. Ya basta.
Ha ido demasiado lejos. Está implicando a los niños en esto y no permitiré que destruya nuestra familia. ¿Qué quieres decir, Ben? Quiero decir que no se volverá a mencionar el nombre de Joseph Smith en esta casa. Ni tú, ni Nathan. ¿Y si Nathan se niega a aceptarlo, también le darás un puñetazo? No puedo hablar por Nathan. Ya tiene sus propias tierras. Pero que Dios me oiga, tú eres mi esposa. Y hablaré en tu nombre. Y aquí se acaba el asunto. Sírvele otra a este hombre. Se agradece, Steve. ¿Qué te trae tan al oeste, Caleb? He oído decir que aquí se gana dinero. No como en Palmyra. A ti te ha ido bien, ¿no? Sí, me ha ido bien. ¿Cómo va todo por casa? Las mismas bestias sudando en el muelle. ¿Has visto a la hija del tendero, Lydia McBride? Oh, sí. Es guapísima. ¿No te has enterado? ¿De qué? Ella y tu hermano. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Se han comprometido. Van a casarse. Matthew, ¿has terminado con la aritmética? Estoy en ello. ¡Nathan! Hola, preciosa. Hola, hijo. Buenos días, mamá. Ya está, mamá. ¿Qué es eso, Nathan? El libro de Mormón. ¿En serio? ¿Ya está terminado? ¿Tiene dibujos? No, no tiene dibujos. No es necesario que un libro tenga dibujos para que sea maravilloso. ¿De dónde lo has sacado? De la librería de los Grandin. Los primeros ejemplares se pusieron ayer a la venta. Fui enseguida y compré 3. Este es para ti, mamá. No puedo. Lo compré para ti. No puedo aceptarlo. Mamá, es un regalo. Papá no puede prohibírtelo. Tu padre y yo hemos... Matthew, ve a traer huevos. Ya voy. Tu padre y yo estuvimos hablando la otra noche. Está en total desacuerdo, Nathan. Me ha prohibido que hable y que lea el libro de Mormón. No tiene derecho a hacerlo. No haré nada que él no sepa. No puedo quedármelo. Yo sí. Melissa. A mí no me ha dicho que no pudiera tenerlo. Vosotros dos creéis en Joseph. Yo quiero leerlo. Y descubrirlo por mí misma. No me parece prudente. ¿Por qué papá es así? Tan duro. Así lo educaron, Nathan. No es más duro con nosotros de lo que es consigo mismo. Tu padre es un buen hombre. Todos los días le ruego al Señor que ablande su corazón. Pero aunque no cambie, sigo casada con él. Nathan, Buenos días, papá. he oído decir que ponías el suelo. Pensé que necesitarías ayuda. ¿Te ha dicho mamá que he pasado por casa? No. ¿Le has pedido ayuda? No. Le llevé el libro de Mormón. Ayer fui a la tienda y le compré uno.
No te preocupes, papá. No lo quiso aceptar. Me dijo que la habías amenazado. Me parece bien. No, papá. Eso no está bien. Está mal. Ten cuidado con lo que dices, muchacho. ¿Qué derecho tienes a decirnos en qué podemos o no creer? Puedes creer en lo que quieras, pero aléjate de Joseph Smith y su obra del diablo. Si mamá y tú queréis uniros a las iglesias normales y decir vuestras oraciones, es cosa vuestra. Pero si creéis en cosas diabólicas, por ahí no paso. Así que lo llamas diabólico. ¿Y la intolerancia te parece bien? Te estás propasando. ¿Por qué el abuelo Steve dio su vida en Valley Forge? Por la libertad. Para liberarnos de los reyes. Para ser libres de poseer nuestra tierra. Para ser libres de adorar a quien quiera que elijamos. El abuelo se sentiría orgulloso. He venido a echarte una mano. No quiero tu ayuda. Antes me sentía orgulloso de ser un Steed. Significaba algo. Pero ya no. Mi querida Lidia, te escribo con el corazón apesadumbrado debido a la distancia que nos separa. Esta pequeña granja en la que estoy trabajando en otro momento me llenó de alegría. Ahora el trabajo me resulta un suplicio. No soporto la idea de que tu sonrisa no vaya a iluminar estas paredes. ¿Qué se interpone entre nosotros? Yo creo que Joseph Smith es un hombre llamado por Dios para llevar a cabo una gran obra en nuestro tiempo. Tú crees que es un farsante, un sirviente del mismo diablo. El Salvador dijo, por sus frutos les conoceréis. Incluyo el fruto del trabajo de Joseph. Lidia, no pido más que eso. Pon a prueba al Señor. Hay un versículo de la Biblia que expresa lo que siente mi corazón por ti. Dáselo a Lidia, por favor. Si realmente quieres saber cómo me siento, lee las palabras de Juan en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 5. Tuyo, con un profundo amor hacia ti, Nathan Steed. ¿Está la señorita Lidia? Ha ido a casa de su tía y no volverá hasta la noche. ¿Puedo ayudarla en algo? ¿Es para Lidia? ¿Se ocupará de que lo reciba? Desde luego. ¿Quiere que le dé algún recado? No, gracias. Simplemente déselo. Sí, lo haré. ¿Estás preparada? No, estoy buscando una tela. ¿Qué quería la joven Steed? ¿Steed? Oh, la carreta ya se va. Voy a preparar la cena. Buenas noches, hermanito. Tengo entendido que te has entrometido en mi vida personal. Verás, yo no pienso ser un pequeño granjero como tú y padre, Nathan. Tengo planes. Y Lidia es parte de ellos. Lidia ya no te quiere. No, pero me querrá. No, ni hablar. Sé cómo utilizarlo. El sheriff sabe que estás aquí. Hay una orden de arresto contra ti. ¡Corre, Lidia! Josh, esto es una locura. Somos hermanos. No te guardo rencor.
Yo sí. ¿Le has dicho a papá que la cena está lista? 2 veces. ¿Y qué te ha dicho? Nada, ha mirado la puerta del granero. Yo le pregunté qué hacía cuando fui a dar de comer a las gallinas. Esta tarde, cuando le pregunté si podía ir a la ciudad, fue como si no me oyera. Pon la mesa, Melissa. ¿Qué ha pasado con Nathan? Ten en cuenta que aún está muy disgustado por lo de Lidia. Me dijo que te había traído el libro de Mormón. Le dije que no podía aceptarlo. ¿Me lo dijo? No voy a ir en contra de tu voluntad, ya te lo dije. Entonces no diré nada al respecto. Si quieres mi permiso para leer el libro, lo tienes. Ben. Lo que siento por Joseph no ha cambiado. Pero no te diré en qué debes creer. Ben. Joseph va a fundar una iglesia en Fayette el martes de la semana que viene. Nos ha invitado a Nathan, a Melissa y a mí. ¿A Melissa también? No está seguro de aceptarlo y yo no pienso presionarla, te lo prometo. Pero creo que le gustaría ir. Si yo me bautizara. No te diré lo que debes hacer. Si eso es lo que quieres. ¡Nathan! Hola, Matthew. ¿Puedes hacer algo muy importante por mí? Que vaya por huevo. No. ¿Puedes vigilar las mulas mientras cargo mis cosas? ¡Claro que sí! ¡Quietas, mulas! Hola, papá. No hay rastro de él. Le hemos buscado. Creo que ha vuelto a Missouri. Papá. En cuanto a lo que dije el otro día, lo siento. Tenías que decirlo. La tierra se está secando. He pensado que la semana que viene podríamos empezar a arar juntos. Vaya. Tendremos que construir una cerca a vuestro alrededor para mantener alejados a los admiradores. Gracias, Ben. Estaremos de regreso a finales de semana. Adiós, papá. Que descansen las mulas a lo largo del camino. ¡Arre! Adiós, papá. Adiós, papá. Gracias, papá. Te quiero. Te quiero, papá. Yo también te quiero.
acompañarte, Melissa? No. Nathan, no corras mucho. Yo os alcanzaré. ¿Por qué tienes que ir a la ciudad ahora? Tenemos que llegar a Fayette antes de que Solo me anochezca. llevará un momento. Ya os alcanzaré. ¿Han encontrado lo que necesitaban? Gracias. Melissa, estás preciosa. Gracias. ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien. ¿Cómo está Nathan? Por esa razón he venido. No sabe que estoy aquí. Ya ha pasado más de una semana, Lidia. Sé lo que sientes, pero Nathan se merece una respuesta. ¿Una respuesta? ¿A qué? Si realmente quieres saber cómo me siento, lee las palabras de Juan. Y ahora te ruego, señora, no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino siguiendo el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Así que tiraste mi paquete. No tendremos ese libro diabólico en esta casa. Nos lo envió muy bien envuelto para que no supiéramos qué era. ¿No os lo envió a vosotros? ¿Me lo envió a mí? ¿También leíste la carta? Cuando vi que era el libro de Mormón, lo tiré a la basura donde debe estar. Quiero saber si también leíste mi carta, papá. Voy a tirarlo a la basura, que es donde debe estar. ¡Dame ese libro! Me enviaste a Boston para que aprendiera algo. Y lo hice. Vi una vida diferente, con otras ideas en las que el respeto es analizado, no temido. ¿Estás dispuesto a destruir el libro sin ni siquiera haberlo leído? Eso es intolerancia. No es lo que me enseñasteis. Fayette, Nueva York, 6 de abril de 1830. Amén. Hermanos y hermanas, nos hemos reunido con el propósito de volver a organizar la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Mary Ann Morgan Stead, como ministro de la Iglesia, yo te bautizo en nombre de Dios.
Ruth 1, 16-17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Este libro no es diabólico. Quiero creer, Nathan. Te amo, Nathan Steele. ¡Qué bien! Recuerdo que ese día todo me pareció más radiante y más bonito. Por primera vez había esperanza. Esperanza para mí cuando llegara mi turno. Esperanza de que todo se arreglara en mi familia. Y tal vez con tolerancia. Esperanza